a quienes están allá. ¿Sí? Esa es la Ok, idea, perfecto. de ir replicando y que, bueno, a través de las redes sociales, pues también no se puede informar ahí en todo lo que nosotros estamos, ¿no?, realizando, ¿no? Y eso Así es es. parte de eso, ¿no? Me voy en un momentito para comenzar el live que tengo por aquí. A ver, Ajá. ¿cuáles fueron los puntos importantes para ti, Micheli, del día de ayer? Sabes, saber la misión y la visión de una Ajá. institución es muy importante porque con eso es que uno va a emprender el camino. Ujú. Entonces me parece muy importante eso, igual las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, todo lo que tiene una institución para uno poder mejorar y poder sí, poder mejorar, porque eso es lo importante, o la idea de salir adelante, de mejorar la situación que haya debilidades. Claro, entonces eso es parte también de, muchas veces nosotros no, desde mi perspectiva, no le damos el justo valor cuando hablamos sobre todo de lo que, más allá de la pedagogía. Si bien es cierto, la parte pedagógica es importante, pero hay otros puntos que muchas veces nosotros ni siquiera lo tocamos porque estamos como que muy sumergidos en toda la parte pedagógica. Pero más allá de eso, tenemos, digamos, esa fuerza que tienen las instituciones educativas en cuanto a su personal, porque somos personal humano, personal que definitivamente tenemos otras tareas indiferentemente dentro de los hogares o hacemos otras cosas fuera de nuestro campo laboral. Y eso también, pues a veces lo dejamos como de lado y no sabemos qué se maneja dentro de las instituciones educativas como tal. O a veces las mismas, digamos, los mismos directivos, pues no nos abren como las puertas para saber mucho más allá de lo que está ocurriendo, porque a veces siento que hay como que un miedo en función a si lo hago o que si me van a juzgar, ¿no? Entonces ahí estamos en ese proceso igualmente. Buenas noches, Verónica Chicaiza, y buenas noches, Joana Valdés. Buenas Bienvenidas. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ya estamos por aquí igual. Aperturados conectados en el TikTok para el live, ¿no? Entonces, bueno, hoy, dentro de nuestro cierre que vamos a trabajar hoy, vamos a hablar sobre tres puntos importantes que considero que siempre este tipo de conceptos nos llevan también a la reflexión, porque nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista lo que estamos haciendo nosotros en aula o lo que está, y lo que está fuera de aula, que no podemos separarlo porque todos somos un conjunto. Y como todos somos un conjunto, somos corresponsables de lo que ocurra en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, dentro de ello, recordarle a las chicas si al finalizar, si alguna de ustedes quiere el certificado, pues se pone en contacto con nosotros y con gusto le hacemos su certificado por 40 horas, ¿no? En estos procesos, igual con certificación internacional. Entonces, vamos a dar comienzo en el proceso de el liderazgo. ¿Y cuál es el objetivo principal de nuestra charla de hoy, ¿no? Fortalecer las competencias de liderazgo, la toma de decisiones y resolución de conflictos en el ámbito educativo e institucional, promoviendo la participación activa de la comunicación asertiva y la construcción de consensos, ¿no?, con el fin de generar aquellos ambientes que sean colaborativos, eficientes y orientados al logro de las metas comunes. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos palabras clave, ¿no? Comunicación asertiva, construcción de consenso, ¿no? A generar ambientes colaborativos, pero evidentemente que al generarlo tienen que ser eficientes, pero siempre orientados a nuestras metas, la meta común que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Allí vamos a tener posteriormente, luego de que hablemos de los conceptos más relevantes, vamos a tener un caso donde a través de sus experiencias le vamos a dar solución al mismo, ¿no? De manera de ir concretando esas ideas que pudimos haber tomado el día de ayer y lo que vamos a ver el día de hoy.
Entonces, cuando estamos dentro de este proceso, pues la pregunta inicial es, ¿qué cualidades creen ustedes que distingue a un buen líder dentro de una institución educativa? Como primero, ¿no? Esa es la primera pregunta como tal. Bienvenida a los que se están uniendo en este momento a través de nuestro live, ¿sí? Y ustedes también pueden participar en esta pregunta. ¿Qué cualidades creen ustedes que distingue a un buen líder dentro de una institución educativa? A ver. Ajá. Yo pienso que debe ser una persona responsable, una persona que escuche al docente, que, que sea atento, que sea comprensivo. Pienso Muy que eso es uno de bien. los factores. Ok, muy bien. Entonces, ahí hay unas cualidades que debería tener un líder dentro de ese contexto, ¿no? Para podernos manejar, ¿no? Sin embargo, dentro de las instituciones educativas, tal vez muchas veces por los temas administrativos, eso pasa como desapercibido, ¿no? Sin embargo, al conceptualizar nosotros lo que es el liderazgo, esos son los conjuntos de habilidades que sirven para conducir, para acompañar a un grupo de personas. Nosotros somos líderes de nuestra aula, somos líderes en una institución educativa, tal vez somos líderes comunitarios, ¿sí? Entonces, sin embargo, un líder no solo es capaz de influenciar en su grupo, sino también en proporcionar ideas innovadoras y motivar a cada participante y sacar lo mejor de sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros estamos en una institución educativa y queremos hacer cosas diferentes a otras instituciones, entonces tenemos que innovar, ¿no? Innovar, pero también en ese tiempo motivar al otro. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estamos en este vaivén de sub y baja de situaciones que nos puedan comprometer y a veces estamos como decaídos. No, quiero hacerlo, pero no tengo como ganas. Pero entonces el líder tiene que estar, ¿no? Y sobre todo porque el líder también es el que atrae, ¿no? El que atrae esas masas y también, pues, a través de la palabra, pues, te ayuda a fortalecerse y a motivarse. Imagínense que ustedes, los grandes líderes del mundo, pues tienen los buenos líderes, que pues, si pudiésemos hablar, pues tal vez Mandela, dentro de los grandes líderes, Martin Luther King, dentro de esos líderes que han sido pues realmente héroes dentro de su contexto, ¿no? Y entonces eso te va a permitir definitivamente ir manejándose y cómo en esa época, ¿no? Ellos llamaban a las personas a través de sus ideales, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, vamos a ver lo siguiente. Me indican, por favor, si se escucha. Creo que sí se escucha. Se escucha ayer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, no te escucho, Michelle. Se lo Ajá. comió Se ser lo comió. precavido. Ajá, por no ser precavido, porque tal vez el otro compañero le decía que eso no era un tronco, ¿sí? Sino que era un Exacto. cocodrilo. Y el otro dijo no, tomó su decisión y se lanzó sobre el cocodrilo definitivamente y se lo comieron. Entonces, así muchas veces dentro de esos procesos, no, nos manejamos. Muchas veces no sabemos, el líder está así como que lidero, no, tomo la palabra, ¿qué hago? Entonces ahí comenzamos también lo que es un proceso de toma de decisiones. Entonces, dentro de estos procesos, cuando hablamos nosotros de liderazgo, ¿no? Entonces es la capacidad que tiene una persona de qué? De influir, de motivar,
de organizar y de llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a las personas o a un grupo dentro del marco de los valores. Cada uno, evidentemente, tiene su propio, nosotros tenemos nuestros propios valores individuales, pero también tenemos valores institucionales. Si estamos en una institución educativa, al momento de generalizar los valores, el líder se tiene que guiar bajo esos preceptos. Entonces, el liderazgo es potencial porque se desarrolla en diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. Entonces, eso se va a relacionar mucho y es estrecho con el cambio y la transformación personal y colectiva. Todo viene desde la parte intrínseca, ¿no? Muchas veces la gran pregunta es, ¿el líder se hace o nace? Bueno, eso es muy ambiguo de responder. Muchísimas veces dentro del contexto uno puede decir, bueno, nace, ¿no? Es innato. Muchas veces tienen digamos, esa comunicación muy fluida, ¿no? Convencen a las personas y otros, bueno, a medida que digamos, su evolución, su trabajo, su transformación personal, te indican que puede ser un gran líder. Entonces, cuando ahí estamos en estos procesos, ¿cuáles son las características principales que tiene un líder? Comprender que todos los seres humanos tienen distintas motivaciones, ¿no? Eso es algo que es verdadero. Que las fuerzas motivadoras de una persona pueden variar en una ocasión o en una situación. El líder debe entender las circunstancias, ¿no? Para actuar cuando hablamos, por ejemplo, de empleados, ¿no? Y de sus circunstancias. Por tanto, debe prever diferentes tipos de motivaciones acorde a cada una de las situaciones para conseguir la estabilidad del grupo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en un grupo, estamos trabajando con personas, de repente hay una persona que está cabizbaja, que a lo mejor no se siente bien, a lo mejor está enferma, ¿no? Entonces yo no puedo tampoco ir inmediatamente, digamos, a reprender a esa persona porque a lo mejor no está haciendo un trabajo o no está, digamos, laborando de manera adecuada porque a lo mejor no está en su mejor momento, en su mejor condición. Pero entonces ahí empezamos, entonces que el líder también tiene que ver la parte humana de las personas, ¿eh? Porque todos en cada uno de los procesos, evidentemente, vamos a tener circunstancias distintas con una persona y con otra. Y muchas veces los líderes educativos les cuesta ver el lado humano de las personas o ponerse en el zapato del otro, ¿no? Como se diría. Entonces, cuando estamos en estos procesos, dentro de esas características principales que debería tener el líder, entonces hablamos del poder de esa forma eficiente y responsable. El líder debe direccionar el poder sin abusar del mismo y usándolo con responsabilidad. Este es un punto bien importante porque muchas veces no sabemos si es líder, si lidero, ¿no? Con el poder o con autoridad, que son dos cosas que totalmente distintas. Entonces muchas veces queremos liderar con autoridad, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, mi puerta, si estoy en una dirección educativa, yo puedo cerrar mi puerta, a lo mejor estoy trabajando, estoy con alguna persona, eso no significa que nadie pueda llegar y tocarme la puerta, pedir permiso, hablamos y estamos trabajando en el día a día. Pero hay directivos que les cuesta mucho ese proceso y a veces, ¿no? Pues es como una pared que se forma dentro de ellos, ¿no? Entonces, y eso eso se maneja de manera inadecuada. Entonces, aquí vamos a trabajar definitivamente. Si actúan de forma autoritaria, se estarán equivocando y perderán su posición. Por eso es que lo que es el hecho de el poder y la autoridad son dos cosas totalmente distintas y muy delicadas dentro del contexto donde se maneja, ¿no? Yere, por naturaleza, el Sí, líder tiene esa energía de arrastrar a los demás, de que lo sigan, y esa energía muchas veces cuando el líder es muy dictatorial ajá, o no democrático, entonces se pierde y ahí es donde tenemos los dos tipos de liderazgo, ¿no? Es como que el obligatorio y el natural donde las personas lo siguen. Y también tiene que tener mucho cuidado porque cuando es un líder y muchas personas están detrás de él, lo siguen, también esos comportamientos que tenga tienen que ser cautelosos porque ajá. eso también pueden llevar a su equipo al fracaso o al éxito, depende de cómo lo tomen.
Es correcto. Y también quería comentarte, acá Verónica Chicaiza desde Ecuador, está creo que aquí en Quito, Verónica, ¿verdad? Dice, el liderazgo en un grupo educativo es la habilidad de orientar y motivar a los demás, promoviendo el trabajo en equipo, el respeto y el crecimiento de cada integrante para alcanzar objetivos comunes. Es correcto, es así. El buen líder busca eso, porque evidentemente que todos nos tenemos que posicionar bajo los objetivos institucionales. Si tenemos objetivos, que ayer hablamos de objetivos estratégicos, entonces dentro de mi objetivo como institución educativa, entonces una de las partes es que yo tengo que afianzarme con quién, con mi equipo de trabajo. ¿No? ¿Y quién es mi equipo? Los actores que hacen vida en la institución educativa, los docentes, el administrador, el personal de servicio, todo lo que hacen vida dentro de una institución educativa, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de estos procesos, el liderazgo en una organización escolar juega un papel fundamental, ¿no? Porque esto nos va a llevar a un bienestar, al éxito dentro de la comunidad educativa en su conjunto, porque también nosotros no podemos trabajar separados tampoco dentro del contexto de la comunidad educativa, porque los padres y representantes nosotros estamos prestando un servicio, ¿no? Y lo que queremos es la calidad educativa. Sin embargo, hay que también tener esa visión compartida. ¿Cómo hago yo esa visión compartida? Bueno, los líderes escolares van a articular la visión, que tiene que tener una visión clara, que tiene una visión convincente para la escuela, porque se va a inspirar, lo van a motivar también dentro de los miembros escolares. Ahí hablamos de los maestros, el personal, los estudiantes y también, por supuesto, los padres que no les podemos, que eso es parte de ello. Entonces, cuando tenemos como esa visión, ahí tenemos que reflejar esos valores, ¿no? Esos valores institucionales, los objetivos que son fundamentales dentro de la educación y debe ser inclusivo para garantizar la participación de todos los interesados. O sea, ahora, dentro de esta globalidad, definitivamente tenemos que trabajar de esa forma, estar siempre, tener esa cohesión entre uno, entre todos los miembros que hacen vida en las instituciones educativas. Entonces, esto no, nos va a llevar a también que dentro de lo que es la parte del liderazgo, ¿no? Hay que fomentar la cultura escolar, ¿no? Pero una cultura escolar positiva. Entonces, aquí hablamos de un ambiente que promueve lo que es la confianza, el respeto mutuo, la colaboración, el compromiso con el aprendizaje y el crecimiento personal. Porque esa es otra cosa, eso es algo bien importante. Todos en una institución educativa siempre estamos en constante formación. ¿Sí? Si yo quiero que mi personal y mis maestros estén a la vanguardia de los últimos avances educativos, yo hago todo el esfuerzo para que mis maestros vayan a cursos, talleres, en el caso de que, supongamos, tenga todas las posibilidades. En el caso de que no, trataré de que buscar, hacer autogestión, buscar que vengan a mi institución, ¿sí? Buscar dentro de esa parte colaborativa para que me den charlas a mis maestros. También, cuando hacemos autogestión, lo podemos hacer autogestión interna. ¿Qué significa? Que todos tenemos unas habilidades, todos tenemos destreza, ¿sí? Entonces, de repente hay una maestra que es excelente al dibujar, una maestra que es muy buena en hacer actividades manuales. Entonces, eso también hacemos talleres dentro de la institución educativa y todos nos estamos formando con todo. En aquellos casos que se nos dificulta mucho por el tema, muchas veces por el tema de costos, ¿sí? Tal vez hacer grandes inversiones dentro de la parte formativa. Sin embargo, ahora tenemos una gran cantidad de plataformas que nosotros podemos hacer, digamos, cursos y talleres que a veces de manera gratuita y se realizan y puedes hacer tu certificado en el caso de que las instituciones educativas no cuenten con los digamos, con los recursos necesarios para ello. Y también establecer los convenios que son necesarios también. ¿Y esto qué significa? Que el líder va a apoyar el desarrollo profesional del personal, que es importante, ¿sí? Porque a medida que mi personal esté informado y se esté capacitando, evidentemente eso se replica en mis aulas, eso se replica en mi área administrativa, se replica tal vez en mi área de cocina, se replica en mi área de servicio, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de desarrollo profesional del docente, del administrativo, ¿no? Donde se le proporcione
oportunidades de capacitación y desarrollo, así como fomentar esa cultura de reflexión y mejora continua. Pero para nosotros poder hacer esa reflexión y mejora continua, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer nuestra matriz DOFA para diagnosticar, ¿sí? Para buscar el plan de acción que nos lleve a qué? A realizar esas metas en corto, mediano o largo plazo. Por eso es tan importante planificar y planear, ¿no? Dentro de los objetivos que yo tenga en nuestra institución. Entonces, dentro del hecho de liderazgo, le promover la equidad y la inclusión, también dentro de este contexto, la inclusión deben asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje independientemente de su origen étnico, socioeconómico, género, orientación sexual o capacidades. Entonces, esto es algo que, si bien es cierto, nosotros tenemos que centrarnos dentro de este punto a reflexionar cómo hacer para que la educación sea más abierta, más amplia, tenga accesibilidad. Yo no le puedo cerrar las puertas a un chico que quiera estudiar y quiera entrar simplemente, por ejemplo, digamos, porque no tenga el uniforme escolar. No, no tengo el uniforme, a lo mejor mis padres no han podido darme el uniforme, pero yo quiero. Y los papás a lo mejor van, en estos momentos no tengo el uniforme, pero bueno, puede venir, sí, cómo no, las puertas están abiertas para que el niño se eduque. Yo no puedo cerrar las puertas a un niño, ¿no? Por, digamos, esas pequeñas ambigüedades que definitivamente si bien es cierto, es una identidad, el uniforme, sí, porque nos da identidad institucional, también tenemos que considerar, ¿no? La parte económica de los padres y representantes, ¿no? Tomar decisiones basadas en datos. Esto es importante. Los líderes tienen que utilizar esos datos, las evidencias, para informar y tomar decisiones que influyen en el análisis dentro del rendimiento estudiantil, esa retroalimentación de los interesados y las mejores prácticas educativas. Entonces, nosotros como líderes de aula, por ejemplo, entonces si a mí un chico no va, lleva 2 días y no va a la escuela, inmediatamente yo tengo que saber qué está ocurriendo. Oye, yo soy también corresponsable de la educación de mis chicos, inmediatamente informarlo a mis superiores y que si va mucho más allá dentro del proceso, evidentemente el equipo directivo tomará las acciones necesarias para saber qué está pasando con ese estudiante, pero no dejarlo de lado. Ah, no, no es que no vino, seguramente debe estar enfermo y no, ni se ha comunicado a los padres. No, yo también tengo que llegar y llamar a ver qué está ocurriendo. Entonces, fomentar el liderazgo, ¿no? Aquí hablamos de las distribuciones, ¿no? Reconocer y fomentar el liderazgo de todos los niveles de la organización, porque todos somos líderes. En las instituciones educativas, por lo general, tenemos comisiones y cuando tenemos comisiones, entonces siempre hay un líder, ¿no? Entonces, el líder que a lo mejor es ese compañero que te empuja, que mira, que no olvidemos hacer esto, acuérdate de la actividad que tenemos que hacer o acuérdate de la efeméride que tenemos que llevar. Entonces, ahí hablamos de esos pequeños líderes, ¿no? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero comienzan a estar allí y evidentemente comienzan a influir dentro de ese rol de liderazgo. Entonces, dentro de este posicionamiento hablamos lo que decía Peter Drucker, porque él decía que el liderazgo efectivo no se basa en hacer discursos o ser querido. El liderazgo se define por los resultados. Entonces, cómo definimos los resultados? Porque evidentemente tenemos que hacer seguimiento, hacer evaluación, qué está ocurriendo en mis aulas, ¿no? ¿Cómo está el proceso de rendimiento de mi chico? ¿Cómo va en el año escolar? Por qué ha bajado el rendimiento? Tengo que llamar a los padres, tengo que conversar si hablamos de aula, con mis superiores, y si hablamos a nivel institucional, bueno, quiero saber, yo como director, quiero saber qué está ocurriendo en mi institución educativa, ¿sí? No me puedo solamente sentar detrás de un escritorio, tengo que pasar por mis aulas, cómo están mis chicos, hacer mis reuniones de curso, hacer mis reuniones de consejo docente para permitir hacer el feedback también con los docentes y cuáles son las acciones que voy a tomar a futuro, ¿no? Y es cuando entonces empezamos a trabajar con toma de decisiones, ¿no? Entonces también dentro de la toma de decisiones, a veces la toma de decisiones no son tan fáciles, ¿no? Tomar decisiones no es fácil. Cuando estamos en una institución educativa y trabajamos con personal, ¿no? A veces las decisiones son realmente muchas veces duras, pero hay que hacerlas. Alguien tiene que tomarlas. A veces podemos buscar el consenso entre todos,
pero hay situaciones en que definitivamente el personal directivo tiene que tomar la decisión, ¿no? Entonces, la toma de decisiones en el Yere, ámbito, por aquí, Henry Caripa, desde sí, Cuenca. ajá, ¿Me escuchas? sí, Ajá, sí, por aquí Henry Caripa desde Cuenca también nos deja un comentario de todo ajá, lo que estás diciendo. Dice, el líder inspira, incita a invitar e invita a seguir adelante y a lograr los objetivos personales, profesionales e institucionales. Y de todo lo que estás hablando, nosotros a veces nos convertimos en líderes y a veces estamos como seguidores, ajá, como vamos a decir, la plana de la institución, todas las autoridades claro que son líderes, pero en el caso que nosotros somos docentes, nosotros también tenemos que concienciar que somos líderes de los estudiantes y que ellos nos siguen, pero en algún momento también nosotros somos seguidores de estos líderes que son las autoridades de la institución. es correcto, es así, porque nosotros también, así como hacemos gerencia, como hay una gerencia educativa institucional, también hay una gerencia en el aula. Y nosotros dentro del Sí, aula somos, digamos, esos líderes y esa imagen para los estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso es que también cuando nosotros estamos digamos, en el ámbito educativo, aunque eso va a permitir que a los directivos, a los docentes y a todos los actores establecer acciones coherentes con los objetivos institucionales, ¿no? Por eso es que es tan importante los objetivos institucionales que se tengan en la institución. Esto va a implicar analizar la realidad del contexto, identificar los problemas o necesidades y evaluar alternativas que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, una de las cosas importantes dentro de la planeación estratégica es tomar decisiones, evaluar, ¿no? Hacer consenso, reflexionar para lo que pudiese venir después, ¿no? En función de la calidad educativa. Entonces, dentro de estos procesos, definitivamente un camino que te lleva, ¿no? Entonces, el tomar decisiones te va a llevar un camino. Entonces, cuando hablamos de estos caminos, definitivamente entonces hablamos de que esto va a requerir considerar la participación de quién, de la comunidad educativa, del diálogo, de la colaboración que va a fortalecer lo que es la legitimidad de las acciones que se van a implementar. Por eso es que no lo podemos hacer solo, todos tenemos que tomar, ser partícipes de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí se requiere analizar la información, valorar las alternativas, seleccionar las opciones más adecuadas para el bienestar de los estudiantes. Pero cuando hablamos de valorar las alternativas y seleccionar las mejores opciones, entonces ahí, a través de nuestra planeación, cuando vamos a hacer digamos, establecer el plan de acción de lo que voy a ejecutar, entonces yo tengo que ver todos los puntos de vista de todos, ¿no? Y ese es el proceso de una comunicación asertiva. Entonces, el liderazgo efectivo se consideran que las evidencias, los recursos disponibles y las necesidades de la comunidad, donde se van a garantizar la elección que contribuya a una educación de calidad y a una construcción en un proyecto institucional sostenible. Esa es otra, como si estamos nosotros en una institución privada, esa institución privada tiene que eh, empoderarse para que sea sostenible en el tiempo. Hay muchas instituciones educativas que comienzan y definitivamente no duran ni 5, ni 6, ni 7 años, cuando ya definitivamente ya no existen. Pero, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces, tal vez hay algunos inconvenientes o no se tomaron en cuenta algunas disposiciones, o a lo mejor tal vez no se hicieron los diagnósticos necesarios para que pudiera manejarse en el tiempo. Entonces, dentro de la toma de decisiones hay algunos tipos que son importantes conocer, ¿no? Cuando hablamos de decisiones programadas y no programadas, ¿esto qué significa? Entonces, hay autores que dicen que las decisiones programadas son rutinarias y son repetitivas, ¿no? Con procedimientos ya establecidos, mientras que las no programadas son las únicas, las no estructuradas y requieren soluciones creativas. Entonces, muchas veces yo voy a tomar una decisión, pero ya yo sé que eso ya estaba ahí, cuál va a ser el paso que yo voy a dar. Entonces, ahí es una repetitiva y es una rutinaria, ¿no? Pero cuando tenemos una toma de decisiones que a lo mejor es que no lo esperábamos, entonces ahí comenzamos a manifestarnos y saber qué solución de manera creativa le voy a dar a esa toma de decisiones. Hablamos de soluciones estratégicas, tácticas y operativas.
Aquí hablamos de que señala que Mister señala que las estrategias se relacionan con la dirección a largo plazo en una institución educativa. Las tácticas permiten poner en marcha estrategias mediante planes específicos y las operativas atienden el funcionamiento diario y los problemas inmediatos. Entonces hablamos de decisiones programadas y no programadas, decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Entonces eso va a depender también del contexto o de la situación que se vaya a dar. Y también hablamos de decisiones individuales y grupales, donde aquellas decisiones individuales se toman de manera autónoma con una persona con autoridad, mientras que las grupales se construyen con la participación de varios autores, lo que aumenta el compromiso y la diversidad de las ideas. Entonces, la pregunta inicial, la pregunta aquí, dentro de hablando de los tipos de decisiones, es: ¿qué tipo de decisiones consideras más frecuentes y desafiantes dentro de una institución educativa? ¿Las estratégicas, las tácticas o las operativas? ¿Y por qué? Entonces, esa es la pregunta que le voy a dejar a nuestros participantes para que me respondan. Vamos a ver. ¿Qué tipo de decisiones consideras más frecuentes y desafiantes dentro de una institución educativa? ¿Las estratégicas, las tácticas o las operativas? Vamos a Pueden ver por abrir su aquí. micrófono con Ajá. todo eh, con toda la independencia y comentar, chicos. Claro que sí. A ver, Joanita, ¿está por allí? Joana Valdés. Cuéntanos, Michael y Joana, Verónica. ¿Cómo Por está? Buenas aquí. noches. ¿Sí me Buenas escuchan? noches. ¿Sí? Y Sí, ya. Em, Buenas noches. Yo creería que son más estratégicas porque van en función de cómo desarrollar o cómo resolver el, el problema, digámoslo así, que surge de acuerdo a las necesidades tanto de la institución como de los, en este caso de los estudiantes y también como es el tema de los padres de familia. Entonces creo que son más estratégicas. Es correcto. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de instituciones, son más estratégicas y operativas, porque nos va a llevar a realizar, digamos, o dar solución a una problemática que se pueda presentar. Muy bien, gracias por compartir tu experiencia. Y llegamos a un tema que es bien importante, que es resolución de conflictos. Cuando hablamos de resolución de conflictos, pues hablamos de que hay que ver las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y el cristal es distinto uno de otro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de resolución de conflictos, vamos a ver lo siguiente. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante: resolución de conflictos. ¿Cómo se crea un conflicto? Cada cabeza es un mundo, se dice, porque cada persona tiene sus propios intereses, formas de pensar y de expresarse, de hacer y de ser. A menudo nuestros deseos, acciones e ideas son contrarias a las de otras personas y por ello se generan conflictos. Tener un conflicto no significa que hemos llegado a un callejón sin salida, sino que podemos transformarlo en una nueva manera de abrir. Deme un segundo, creo que está